nombre es Miguel Alfredo Maza Márquez. Duré 37 años de servicio activo en la Policía Nacional, saliendo con el grado de mayor general. During the reign of Pablo Escobar in the 1980s, General Maza Marquez was one of the most powerful officials in the Colombian government. Many believe he played both sides of the war, and today he's in prison, serving a 30-year sentence for aiding in the murder of a political opponent of the Medellin cartel, Luis Carlos Galan. For the Colombians, cocaine was not the reason the tide turned on Escobar and the Medellin cartel. It was the street violence and social turmoil created by the competition between the cartels and corrupt government officials. Too many innocent people were caught in the crossfire for the people of Colombia to look the other way. Presidente Barco, él me tuvo mucha confianza a mí. Él me dijo, General Maza, ¿qué vamos a hacer? Yo le dije, presidente, lo tenemos que combatir, porque ninguna organización mafiosa, por muy poderosa que sea, puede ser superior al Estado. Pablo Escobar and the Medellin cartel rose to power on a wave of Colombian national pride. But with his success, extreme violence soon followed, and his beloved country turned on him. Now, his son Sebastian Marroquin has returned home for the first time in decades to expose the truth of his own past. He's uncovered a trove of exclusive archives now safe to share with the world. But what Sebastian is finding might be too much to bear. Somebody very important is, I don't know, maybe the president, I think. A couple of bodyguards and also an ambulance. I think it's a good idea in Colombia, not having also your bodyguards, but an ambulance behind. Bogota is a very important part of the family story because if you think about it, well, my father came here to claim some of the political power he wanted to have. Yo he sido muy clara en mi posición política respecto a los grupos, ya sean de izquierda o de derecha. Here, he really started the war against the Colombian government when he ordered the killing of the Minister of Justice. So if you think about it, our relationship with Bogota is mostly through violence. My father wanted to destroy this city, the whole city. He wanted to push the government to make everything he wanted. So he used terrorism a lot, you know, to bring the fear to Bogota. You know, most of the times that I've been here in the city, I felt like I was in danger every time, every day. Many years ago, this could have been impossible to do because there was a hit on my head of $4 million, so everybody wanted me dead. Just driving like this could be impossible. We didn't last 2 blocks if we tried. Would I have died, me too? Yeah, everybody, even the cab driver. What has changed? Why is there no more hit on your head? Well, because the ones who were willing to pay $4 million, they already died. They had a lot of wars between them. So, in a way, that saved my life. There's some kind of police procedure over there, so. ¿Qué pasó, mijo? I think we should go to the hotel. It will be safer for everybody.
Para mí tiene una gran importancia el archivo fotográfico familiar porque pudo sobrevivir al tiempo, a más de 20 años de estar escondido en una habitación secreta. This is the first time Sebastian has seen some of these images in over 20 years. Nosotros habíamos pedido la destrucción total del archivo y esto nunca sucedió, nadie nos hizo caso. Así que este archivo es testimonio de la supervivencia de muchas de estas personas que aparecemos en esas fotos. None of these men died of natural causes. Each were killed during the Colombian drug wars. Están en el infierno. Cometieron muchos delitos en Colombia, le hicieron mucho daño a la sociedad colombiana. After finding their names through his research, Sebastian tracks down two of his father's loyalists, a bodyguard and his personal chef. Garriton, as he's called, was known to have hidden Pablo Escobar in his personal home a week before he was killed. ¿Cómo está, amigo? Me encanta saludarlo, mano. ¿Cómo De verdad que me da mucho escalofrío de verlo, me da mucha satisfacción. Se me vienen a la mente muchas cosas, hombre, Juan Pablo. Te digo honestamente que con mucho sentimiento, el sentimiento de verte, Juan Pablo, y el sentimiento de recordar tantas cosas lindas con tu padre. Claro que sí, hermano. Patrón, con usted estoy, seguiré luchando y si nos toca morir juntos, moriremos juntos. Te lo digo de corazón, Juan Pablo, porque para mí Pablo no fue mi patrón, fue mi amigo. ¿Sabes que le gustaba a su papá que le hicieran el desayunito? El huevito Con cebollita y tomate. La tajadita madura, fritica. Oh, y el arrocito lo revolvía, arepita, ay, ese jugado que huevito. hiciste tan bueno, Ese platico era el que le gustaba a su papá. Cuando él murió, en las noticias mostraron En un plato de espaguetis de espagueti, sí. ¿Sabes qué? Creo que este fue el plato que comió el último día. Sí, exactamente. Pablo Escobar, la primera impresión, era un hombre no solamente aceptado, sino que también gozaba de cierta simpatía. Era una especie de Robin Hood. Él había concedido viviendas en las comunas más pobres de Medellín, estudios para sus hijos, pero desde un principio, desde el momento en que el presidente Belisario Betancourt, muerto Lara Bonilla, implantó la extradición, ahí ya le vimos nosotros el verdadero perfil del criminal a Pablo Escobar. Eso de la delincuencia, hermano, eso nunca se acabará. No, hombre, jamás en la vida. Empezando porque a mí no se me olvida una frase que decía su padre. ¿Qué decía el hombre? La mafia más grande de cualquier país del mundo es la política y el gobierno. Las mafias a veces son más poderosas que los estados, la yakuza, ¿no? Vamos a comer lo que le gusta al señor. Bueno, pasemos Hija, entonces. usted sabe que Oiga, ¿sabe qué? Es que este es campeón, hermano. Es que yo ahora... Cuando una persona, por muy importante que sea, empieza a convertirse en un problema para la mafia lo destruye, porque no les conviene. A Pablo Escobar lo destruyó la misma mafia, porque ya no le convenía. Por los viejos tiempos. Claro, hombre. Gracias por tenerme por aquí, siempre, hermano. Y siempre te he recordado. A Carlos Lede lo destruyó la mafia, porque ya no les convenía. A los de Cali lo destruyó la mafia, porque ya no les convenía. Se fueron ellos y el negocio sigue. ¿Me doy a entender? Y eso es mundial. ¿Qué es lo que más les hace recordar a mi papá y de qué manera, pues? Mejor recuerdo mío de su papá es que un gran patrón, era un tipo que no nos gritaba. Con todos los trabajadores era muy humanitario. Para mí, me ocurrieron dos cosas con Pablo Escobar en esos días antes de morir. Verle sus lágrimas y verlo sonreír. Viste sus dos extremos. Nosotros ves llorando un personaje de esos, el patrón de patrones, pero a moco tendido. Nosotros nos quedamos impresionados. Qué épocas, hermano, tan duras, ¿ah? Muchas gracias por todo.
Y A usted por cuidar tanto a mi viejo hermano en esos momentos. Hombre, tan Juan berracos. Pablo, no solo por cuidarlo en ese momento, si volvería a nacer, volvería a estar con él. Yo sé que sí, Te lo hermano. digo que sí. Ninguna organización mafiosa, por muy poderosa que sea, puede ser superior al Estado. Pablo Escobar's reign of terror over Medellin was possible due to one crucial instrument, his sicarios, or hitmen. They ruled the streets with fear. Without the constant potential of guerrilla warfare in his arsenal, he was exposed. So any man, woman, or child willing to kill for him was paid handsomely. As bounties were put on any police officer killed, his street recruits continued to grow into the hundreds. Y el narcotráfico empezó a manejar cantidades de dinero que nunca antes habíamos visto nosotros que manejara la industria, la empresa privada en general, el comercio, cantidades exorbitantes de plata pagándole a los muchachos montones de dinero por matar. A partir de mis 11 años empiezo a descubrir un mundo donde si vendes drogas, si cargas un arma, si andas con el más bandido de los bandidos, eres respetado. No se conocía esa modalidad delictiva. Entonces él utilizó a estos jóvenes, los dotó de motocicletas, los enseñó a utilizar armas automáticas y en verdad pues fueron muy efectivos dentro de las diferentes misiones que les tocó cumplir. Por eso lo llamamos nosotros el sicario de la moto, que esa fue una modalidad delictiva que se dio por mucho tiempo en Colombia y que se sigue dando. El sicariato mío fue ocasional, pues uno que otro muerto, pero lo que pasa es que sí más de acompañamiento y uno que otro muerto, chulo que le decimos por acá. Tuve que ir a hacer un trabajo de limpieza, pero yo en ese momento había aprendido a manejar moto y entonces fue muy... porque era más vértigo manejar la moto y no tener el arma para uno defenderse. Porque vos tenés... Por eso está respetado el piloto, porque el piloto es tu ángel guardián. My father started to train them, and also the bodyguards they had. My father wanted to have a motorcycle just next to his window when he was driving his car. My father hired a guy just because he was capable of being just next to him in his window when he was driving his car. And he was driving a motorcycle just to protect him. But the test was the guy has to follow my father even if he just took the wrong way. And my father did that in every part of the city, and the guy was just next to him and he didn't care for his life. He was just protecting him. So he hired the guy. And he gave him a motorcycle as a gift and a gun, and he paid a lot of money for him to be his first bodyguard that uses the motorcycle. In this archived footage, Pablo Escobar is seen training sicarios how to ride aggressively on their motorcycles. Every moment spent with him was a teaching moment to these young Colombians. These never-before-seen archives show Pablo Escobar's men preparing for a Colombian road race with Sebastian Marroquin, his son. As you can see, motorcycle is part of our culture, not only as a sport, but also as a weapon of war. Most of the racers, they were sicarios and they were training because they wanted to try how fast they can get away from the authorities. So a race like this, inside the city, it was the perfect place for them to train as sicarios.
stopped the motorcycle, and I remember that there were some guys of the Cali cartel next to us. For me, this is just crazy. It's absolutely so real if you think about it. We have two of the biggest and most powerful cartels sharing the same racetrack. They are having the biggest war that we ever knew about two cartels, but they don't want to kill each other just because they are enjoying the motorcycle sport racing. So it's a very awkward situation. It's just difficult to believe. Despite demonstrating tenuous peace in public, warfare between Pablo Escobar and rival cartels had reached epic proportions, including a bomb detonated at the Escobar home in the Monaco building in Medellin. With him and his young family still inside, Sebastian can recall the explosion that almost killed his infant sister like it was yesterday. So we are in Monaco building. We used to live here. So the Cali cartel put us a bomb here. 700 kilos of dynamite and made a big crater here in the street. And there was Miguel's spot. He was one of our bodyguards. The car bomb exploded, and we found Miguel's hand with his gun in the satellite dish. So that's the only part we found about Miguel. It was a miracle that we are alive. My sister in his baby bed, the frame of the window almost killed her. And because of this bomb, my father was so angry that he really ordered the explosion of more than 200 bombs in Colombia. If this bomb never exploded, Colombia will never knew anything about terrorism. The only way to participate in a war is only if you are crazy, because you lost all your human values, all your relatives, their lives, everything is lost. So you have to be crazy, and in a way, if you think about it, when my father started so much wars, he was kind of losing his mind. So this is it. One of my first houses that I remember. This house means a lot to me. And look how it is now. Well, look at the house. There was the living room, some paintings, and... Cuando los Pepes en su momento fueron a quemar la casa nuestra del Diamante, cuando empieza la guerra, pues en todo su furor, ellos entran, le echan gasolina por toda la casa y bueno, las personas que van a una cosa de esas no tienen la menor idea qué van a hacer. No entiendo por qué razón algunos de los cuadros y principalmente ese lo sacaron de la casa, se llevaron algunas piezas. Otras obras muy importantes de Claudio Bravo y de otros artistas a nivel internacional fueron totalmente quemadas. La forma en que quedaron todos los cuadros. Yo estaba justamente con Pablo en ese momento y con mis dos hijos. Estábamos escondidos en una caleta. Y yo empiezo a llorar muchísimo por esa situación. Y Pablo me llama a un pequeño patio. Entonces, mirándome a los ojos, me dice, mi amor, el mejor Dalí que tenés en este mundo es este que tenés acá. Este no tiene precio. En algún momento te volveré a dar otro Dalí. O sea, siempre me quedó como esa enseñanza de la vida con ese cuadro. We lived here one of the most happiest moments in life as a family with my father. I remember that I have here a home video with my father. And the video was taken right here, and he was giving me a bicycle as a birthday present. We remembered that we gave the order to destroy everything related
to our memories, because when the police found these kind of archives, they killed everybody inside them. So even the clown could be dead if you think about it. He almost looks like he's already dead. A scary clown in my party, you know. Well, if you see the clown messing with my father's mustache, you can see that the guy didn't have a clue with who was messing with. A lot of happy moments, now they're gone. Yo pensé en separarme de Pablo en varias oportunidades. Se lo propuse y él siempre hacía todo lo posible para volverme a seducir y para mandarme las mejores rosas amarillas y el mejor poema para que no me fuera. Y bueno, en algún momento seriamente le dije, bueno, nos tenemos que separar legalmente porque es necesario para la vida mía futura, y tampoco me permitió una separación. Me dijo que antes muerto que separarse. Y bueno, a Pablo Escobar no era fácil llevarle la contraria. The warfare surrounding Pablo Escobar's world brought extreme tension to his home life, yet he insisted on keeping his family close. It traumatized them, but by this point, there was no going back. By 1991, Pablo Escobar was one of the most wealthy and powerful men in the entire world. But his enemies were gaining traction on his command of the Colombian drug trade. For his son, a teenage Sebastian Marroquin, the world was very different. He was separating from his father's impact on his life and beginning to enjoy the spoils. These files shows that the United States had no problem at all of having us as the family of Pablo Escobar inside the United States. With me, with 14-year-old, just drinking alcohol in Las Vegas casino and playing in the same machines that any adult will play in, you know. This kind of footage can show you that we were living and we were spending a lot of money. Everybody knew that we were there, but we just didn't receive any kind of attention or trouble from the authorities. And my dad was alive. We spent like $500,000 in less than 2 months, and we didn't buy too much things. Everything we spent was in good hotels, renting the best limousines, and I was with my girlfriend, I was in love, and we were having a lot of fun, and we didn't have enough time to spend all the money we have. It was some kind of weird moments because at the same time my father was about to surrender to the authorities in Colombia. Entrega de Pablo Escobar Gaviria. Todos los periodistas, todos los colombianos estábamos a la expectativa de este momento. Y hoy finalmente a las 5:11 de la tarde, los periodistas que estaban cerca a la cárcel de máxima seguridad de Envigado vieron llegar un helicóptero del cual descendió Pablo Escobar Gaviria. To avoid further indictments by the encroaching U.S. government investigation and to protect himself and his family, Pablo Escobar turned himself in to the Colombian authorities. Pues fundamentalmente lo que Pablo Escobar dice es que su entrega. In an effort to find out more about his arrest, Sebastian has contacted the first journalist to interview Pablo at La Catedral, Luis Alirio Calle. Lo que primero intenté yo como periodista, que yo le mandé una carta. Yeah. Yo aspiraba como a poder entrevistar a Pablo, ¿cierto? Y preguntarle muchas cosas que todos nos hacíamos, preguntas que todos teníamos, ¿cierto? Y él me contestó. Cuando él me mandó la carta diciendo que él quería que yo estuviera allá, que el único periodista, que eso lo habían hablado con los abogados. Y como a mediodía apareció un muchacho allá en el noticiero, con una caja de cartón llena de casetes de Betamax.
En esos casetes había imágenes de Pablo en el estadio, de Pablo haciendo cosas por ahí, Pablo reunido con gente. De sus obras sociales, digamos. Y me decía, hombre, la idea es que usted le haga llegar esto a los periodistas. Y yo, pero vean, esto tan curioso, hombre. Yo parecía pues como el correo del cartel de Medellín, ¿Por qué? llevando los casetes. ¿Qué razón? Sí. Hasta que llegó un momento en que le dije yo a Pablo, hombre, vea, hombre, tengo noticiero a las 9. Y me dijo, no, espere, ¿verdad? Ya. Nos encerramos él y yo en una pieza. Había una cama grande, ancha, pues una cama doble, tendida, y Pablo se puso a tender esa cama bien para que yo no me sintiera mal. Y yo decía, pero por Dios, este hombre, pues todo lo que se le atribuye y lo que ha hecho haya incomodado a medio mundo, y está preocupado porque un periodista se sienta cómodo. ¿Qué le habrás hecho sentir vos? Yo deseo que haya fortalecimiento del poder civil y de la democracia colombiana, respeto absoluto por los derechos humanos y paz para toda la nación colombiana. ¿Quién fue Pablo Escobar y cuál era su mundo? ¿Qué mundo creó Pablo Escobar? ¿O qué quería Pablo Escobar? ¿Qué quería hacer? Yo diría que Escobar simplemente quiso tener una familia a la que no le faltara nada. Quiso tener una familia ejemplar y tal vez no supo, se desbocó. O lo desbocó la plata. Es que yo creo que el dinero de algún modo enloquece. Por lo menos unos 10 metros de onda. Todo lo que yo he oído decir en noticias que Pablo mandó a hacer, y yo decía, pero esta persona no parece tener la capacidad de hacer eso. Eso era mi padre. Muy curioso, ¿cierto? Lo que siempre he querido yo como preguntarle a Juan Pablo es decir, ¿qué significa ser el hijo de Pablo Escobar? Pues yo te diría que yo no me imagino una mezcla más variada de sentimientos que ser el hijo de Pablo Escobar, en todos los extremos posibles. Y siento que mi papá también, desde su propia vida, desde sus propios ejemplos buenos y malos, nos mostró los extremos a los que puede llegar el ser humano en cuestiones como el amor o la violencia. After almost a year in a plush La Catedral, word that Pablo Escobar was still overseeing his drug empire motivated the government to transition him to a new prison. During the move, Pablo escaped and evaded the law and vigilante groups seeking his vengeance until his death on December 2nd, 1993. Cuando tenían sitiada la casa, se le metieron por el techo. Él se dio cuenta, entonces él trató de evadir. Y fue cuando se trasladó pues, a la azotea. Estando en la azotea, él saca el arma. Pero los francotiradores ya tenían todo de calculado. ¡Pah! General Maza Márquez saying that a U.S. sniper killed my dad is like something that came out of a Hollywood movie. Because if you think about it, the whole operation was improvised. It was very difficult to have a roof prepared for the job. ¿Usted cree que fueron los francotiradores estadounidenses? Sin lugar a dudas. Fueron los francotiradores porque fue un operativo de tipo militar, policial montado, ¿no? Debido a que tenían la ubicación exacta donde estaba el personaje. Entonces, en la medida en que el personaje trató de evadirse, ya tenían todos los ángulos cubiertos los francotiradores, que fueron los que procedieron cuando el tipo trató de huir. Hay un detalle muy importante sobre cómo murió mi padre. Y eso tiene que ver con una llamada que yo recibí de Gloria Congote, una periodista que trabajaba para el noticiero QAP. Ella fue la persona que me informó que mi padre había fallecido. Ella estaba manifestando que mi padre estaba ubicado y había muerto exactamente en ese edificio que ves ahí en la parte izquierda de la pantalla, que se llamaba El Obelisco. Eso es un shopping center
Y es exactamente el lugar donde la policía confirma que ha fallecido mi padre, cuando en realidad ya estaba batiéndose a tiros contra Carlos Castaño. Te vas a dar cuenta claramente que la policía no estaba exactamente en la casa de mi padre cuando murió. Ellos estaban esperando ahí a que Carlos Castaño los llamara a decirles: el trabajo ya está hecho y ustedes ahora pueden venir a tomarse la foto. Al final, Pablo Escobar murió en una pelea entre mafiosos, no murió en una pelea entre la policía buscando al delincuente. Ese no fue el final de Pablo Escobar. Si tú analizas las fotos de mi padre, cómo murió, vas a ver que él estaba descalzo. Y esto es importante porque muestra claramente que mi padre no tenía intenciones de escapar. Porque él siempre, todas las noches, en su mesa de luz, amarraba los zapatos de la ametralladora y me decía que eran más importantes los zapatos que el arma para poder escapar del enemigo. He used his own gun to shot himself in the right ear. And you have the traces of the gunshot. My father wasn't killed by the police. He decided to kill himself that day. Why? Because he wanted his family free from the hands of the governments. En criminología existe ese aspecto, ¿no? Un criminal nato, una persona como él, nunca piensa en autoeliminarse. Porque hasta en el fondo no son bravos, no son machos, son cobardes. Y que para él el fin justificaba los medios. La plata y los narcos. Y si alguien se le atravesaba, estuviese en la Conchinchina, ya iban y lo mataban. Ese era pues el perfil del sociópata, de los tipos que llega un momento de su estado, de su comportamiento psicológico que ya no tienen curación. La muerte. If I have to choose a word for my father, I think it could be implacable, because he was a very strong man, and he was never willing to stop. He will use his last energy to kill you. There are many differing stories as to how Pablo Escobar was killed. Was he shot by a sniper, or did he commit suicide? We might never know. But there was no doubt exactly when and where he was brought down. Today, his influence continues to hang like a cloud over the country, and for decades his family, henchmen, the government, and rival drug cartels have fought over his properties and illicit finances. The questions that everybody asks to me is, where's the money? Well, after my father died, everybody wanted a piece of the cake, So we got the Castaños, we got the Cali cartel, we got the government, the police, the paramilitaries, the militaries, the drug dealing bosses, and everybody want a piece. Y todo eso costaba mucho dinero. Nadie ejercía la violencia gratis, nadie iba a poner una bomba gratis. Y a mi padre se lo conocía por ser un hombre que pagaba muy bien y a veces pagaba de más. Así hizo a muchos de sus amigos también millonarios con su propio dinero. Y esa plata debe estar casi intacta. Y las personas que sabían de su dinero, el hijo. Porque a Pablo Escobar no se le decomisó nada. Pablo Escobar, el edificio Mónaco y la finca esa donde estaban los hipopótamos. Y pare de contar. It's clearly that General Maza Marquez is not well informed, because everybody knows that all the properties of Pablo Escobar were seized by the authorities, and the other ones, Los Pepes, took away all the properties from us. Esa plata está por fuera, invertida, no sé, en banco, en industria, en alguna cosa. ¿Qué se hizo la plata de Escobar? Que si la tienen sus enemigos. Pues eso se dice. Yo datos específicos, concretos y ciertos no tengo de eso.
A veces me parece que también es un mito, pero es decir, es probable que parte del dinero haya caído en manos de los enemigos, otra buena parte en manos del gobierno. Y uno se imagina que la familia con algo debió haber quedado para sobrevivir, ¿no? Así que la conclusión es que el dinero de mi padre está en muchas manos. En manos del gobierno, en manos de la policía, en manos de sus enemigos, en manos de sus antiguos socios y amigos. Así que está en muchas partes y no en una sola. Cuando la policía entró a la cárcel de la catedral y mi padre se escapó, dejó $20 millones en efectivo. Y pregunta en el informe oficial cuántos millones de dólares la policía dijo que había encontrado adentro de la catedral. Estimo que no más de $2 millones, así que ¿dónde están los otros 18? Y es así como se perdía también mucho dinero. Sebastian travels to Cali, home of his father's most powerful rivals in all of Colombia. When my father died, everybody think that it was over, that nothing more will happen, but a lot of things happened after that because we had to come here to this city, my mother and I, to make peace with my father's most dangerous enemies. So they were all from Cali. And I came here with a lot of fear because I thought that I was going to be killed. Mi espíritu me concede la libertad de hacer o no hacer alguna cosa. Somos tan supremamente libres que una persona puede matar a otra. Si no fuéramos libres, mi Dios no permitiría. ¿Usted cómo va a matar al otro? Ese es el misterio de la vida. When you are about to die and you are sure that you're going to be dead in the next hour or less, and the guys who are going to kill you call you and tell you that they are going to forgive your life, but they are going to condemn you to be poor all your life, you just say thank you. Shortly after Pablo Escobar was killed, his wife Tata and son Sebastian met with the Cali cartel to negotiate a ceasefire. Y en una mesa de estas con 50 capos de narcotráfico, en un momento dado, bueno, empiezan a pedirme cifras como incalculables para yo poder llegar a un acuerdo con ellos. Y Carlos Castaño me dice en su momento y en la mesa, doña Victoria, yo le voy a devolver su cuadro de Dalí, que sé que es una obra que vale entre 3 o 5 millones de dólares, para que solucione los problemas, porque mi hermano me dijo que le devolviera su obra. Nosotros teníamos una buena relación con Fidel Castaño, el hermano, porque él le encantaba el arte también. Y dije que agradecía que me hayan devuelto la obra, que me quería sentir que la estaba recibiendo, y que a la vez yo la iba a entregar para la causa y para toda esta situación que estábamos viviendo. Y muchos años después, imaginé que Salvador Dalí jamás imaginó que su obra de arte iba a ser flameada como una bandera de paz entre carteles de narcotráfico. Entonces fue difícil cuando voy y accedo a esta reunión, a tenerla con el propio cartel de Cali, donde estaba Miguel Rodríguez Orejuela, Pacho Herrera, Chepe Santa Cruz. Entonces allí estaban todos esos grandes capos decidiendo qué pasaría, no solamente ya con mi vida, sino con lo que se supone que yo heredaría de mi padre. Y lo que más me dolió y sorprendió es encontrarme ahí a la familia de mi propio papá. Pero ya no para apoyarnos, sino para acusarnos frente a los peores enemigos de él, para aliarse a ellos y utilizar su poder para quitarnos todo lo que nosotros supuestamente debíamos haber heredado. Mi abuela Hermilda y sus hijos, los hermanos de mi padre, no estaban ahí para defendernos, para ver cómo podían solucionarlo, sino para repartirse lo que quedaría después de que me mataran.
Despite the negative impact Pablo Escobar created in Colombia, the duality of his existence as both family man and drug lord continues to remain a huge element in his family's life. For his family, every day is new, and despite what they know and what they witnessed, they must forge on. Buenas, ¿cómo les va? Hola, ¿cómo han estado? ¿Qué más, hombre? ¿Cómo han estado? ¿Bien o no? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué más, hombre? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Bien o no? Mira, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué más, hermano? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo va todo eso? ¿Bien? ¿Mucha gentecita o qué? I think that my first commitment with my son is to make him grow with feeling love for his grandfather, because I know if my father was alive, he would give my son a lot of love. I just cannot live with the possibility of teaching my son how to hate his own grandfather. I won't do that. First of all, for me, it's very important to know that my son can love his grandfather. And after that, he will know all the violence that he made. La portada es lo que más se vende. Sí. Los llaveritos, ¿verdad? Ah, de todo. Mira la cédula y todo. Llaveritos del cucho, claro. Pues. Yo siento que no tengo que disculparme por amar a mi padre. Yo a mi padre lo amo incondicionalmente y el amor que siento por él es no negociable. Pero ese amor no me hace ciego frente a los errores que él cometió, frente a la violencia que generó. Esta foto es preciosa. Ay. Todavía me duele el corazón cuando la veo. ¿Ese fue el mismo día del funeral? No. Un año después fue su primer aniversario. Había mucho dolor en esta familia. Y ya había estado transitando por el tema de las negociaciones con los carteles. Así que quiero contar que en este proceso y 5 años después estuve ausente de este mundo de tanto dolor. Casi que apenas 24 años después, estoy sintiendo que estoy empezando a renacer. Pero apenas ahora, muy a pesar de todos mis esfuerzos y todo lo que he hecho para levantarme cada mañana y volverme a elegir. Después de tanta guerra, volver a elegir la vida. No ha sido fácil para mí. Apenas siento que me voy a volver a conectar con la vida. Today, the legend of Pablo Escobar is still gigantic in the public eye worldwide. No matter his son Sebastian Marroquin's search for the truth, the facts remain. Here is when Pablo Escobar he died. It's really controversial, you know, who killed Pablo Escobar. Some people say Pablo Escobar was killed for cops. The bullet who killed Pablo Escobar was a 9mm bullet. So in that time, my commander Aguilar, I was in the search block, we don't have 9mm. We had a big guns, 5.56. Colombia también hay una especie de fatiga con el tema de Pablo Escobar. El mito de Pablo Escobar es más para los extranjeros que para los colombianos. Para nosotros fue una realidad y una realidad que fatigó. Pablo Escobar had a Hitler's mustache. Probably you saw the photos. It's because the both agency, ABI and DA, coming here and shave like a trophy. Incluso aquí al interior, cuando se intenta contar la historia oficial, también hay puntos de vista y hay tergiversaciones y hay distintas teorías. O sea que es inevitable que desde afuera haya una teoría que coincida con la nuestra. Some people say Pablo Escobar is still alive. So I say the American people too, Elvis Presley too. Pablo Escobar is dead because the both agencies say. Hubo mucho, o sea, el reguero de muerte fue grande. Y el reguero de dolor también, y muchísimo de ese dolor todavía está vivo.
pero poco hablamos de las guerras, de las víctimas del narcotráfico. Pareciera que son víctimas que están solas. Yo he hablado con algunos y sí, ellos hacen sentir que están solos, que poco se interesa la sociedad por ellos. Thank you.